En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Capítulo primero. Necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Confieso con toda la Iglesia que no siendo María sino una pura criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o más bien es nada, porque sólo es Él que es. Y por consiguiente confieso que este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, ni ha tenido ni tiene ahora necesidad alguna de la Santísima Virgen para hacer su voluntad santísima y manifestar su gloria, pues basta que Él lo quiera para que todo se haga. Digo, sin embargo, que supuestas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus más grandes obras por la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará de conducta en los siglos de los siglos, pues es Dios y no varía en sus sentimientos ni en su proceder. Artículo primero. Principios. Primer principio. Dios quiso servirse de María en la Encarnación. Dios Padre dio al mundo su unigénito solamente por medio de María. Por más suspiros que exhalaron los patriarcas, por más ruegos que hicieron los profetas y los santos de la antigua ley durante 4000 años para poseer este tesoro, sólo María lo mereció y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus súplicas y la alteza de sus virtudes. Como el mundo, dice San Agustín, era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, se lo entregó a María para que el mundo lo recibiese por ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido a ella su consentimiento por medio de uno de los principales ministros de su corte. Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, a fin de darle poder para engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió a su seno virginal, como nuevo Adán a su paraíso terrenal, para tomar en él sus complacencias y obrar allí secretamente las maravillas de la gracia. Dios hecho hombre encontró su libertad en verse aprisionado en su seno, hizo alarde de su poder, dejándose llevar de esta virgencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos más que a María. Glorificó su independencia y su majestad, sometiéndose a esta Virgen, amable en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta de 30 años hasta su muerte, en la cual ella debía asistir para ofrecer con ella su solo sacrificio y con su consentimiento ser inmolado al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por la obediencia a Abraham, a la voluntad de Dios. Ella sola es quien le amamantó, le alimentó, le cuidó, le educó y le sacrificó por nosotros. Admirable e incomprensible dependencia de un Dios, que el Espíritu Santo, para mostrarnos su valor y su gloria infinita, no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que era sabiduría encarnada hizo en su vida oculta. Mayor gloria dio Jesucristo a Dios su Padre por la sumisión que durante 30 años tuvo a María, que la que le hubiera dado
convirtiendo a todo el mundo por medio de las mayores maravillas que hubiese obrado. Qué altamente glorificamos a Dios cuando para complacerle, a imitación de nuestro único modelo Jesucristo, nos sometemos a María. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, hallaremos que quiso inaugurar sus milagros por medio de María. Por la palabra de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel su madre, pues apenas habló María quedó Juan santificado, y este fue su primero y su mayor milagro de la gracia. A los ruegos de María convirtió el agua en vino en Caná, y este fue su primer milagro de naturaleza. Por María comenzó y continuó sus milagros, y por María los continuará hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, siendo estéril en Dios, esto es, que la divinidad no produce otra persona divina, se hizo fecundo por María, con quien se hubo desposado. Con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y a los miembros del cuerpo de la cabeza adorable. Por eso, cuanto más se encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más operante y poderoso se muestra en Jesucristo. Esto no quiere decir que la Santísima Virgen de la fecundidad al Espíritu Santo, cual si de ella careciese, puesto que, por ser Dios, posee, como el Padre y el Hijo, infinita fecundidad y capacidad de producir, aunque no la reduce al acto, ni produce otra persona divina, sino quiere decir que el Espíritu Santo, por medio de la Santísima Virgen, de la que tiene a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, pone por obra su fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo, a sus miembros, misterio de la gracia, desconocido aún de los cristianos más sabios y espirituales. Segundo principio, Dios quiere servirse de María en la santificación de las almas. El camino que las tres personas de la Santísima Trinidad siguieron en la Encarnación y en la primera venida de Jesucristo, lo siguen todos los días de una manera invisible en la Santa Iglesia, y lo seguirán hasta la consumación de los siglos en la última venida de Jesucristo. Dios Padre juntó todas las aguas y las llamó mar, juntó todas sus gracias y las llamó María. Este gran Señor tiene un tesoro o almacén riquísimo, en el que ha encerrado cuanto tiene de más hermoso, refulgente, raro y precioso, hasta su mismo Hijo, y este inmenso tesoro no es sino María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, y de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su Madre todo cuanto adquirió, mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y sus virtudes admirables, y la hizo tesorera de todo lo que su Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y distribuye sus gracias. Ella es su canal misterioso, su acueducto, por donde hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó a María su fiel esposa, sus dones inefables, y la escogió como dispensadora de todo cuanto posee, de manera que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere, y cuando quiere todas sus dones y gracias, y ningún don del cielo se concede a los hombres que no pase por sus manos virginales, pues tal ha sido la voluntad de Dios, que ha querido que lo tengamos por María, porque así será enriquecida, enaltecida y honrada por el Altísimo,
la que durante toda su vida se empobreció, se humilló y se ocultó por su profunda humildad, hasta el fondo de la nada. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Si yo me dirigiese a los incrédulos de estos tiempos, todo lo que sencillamente expongo lo probaría más exactamente por las sagradas Escrituras y los santos padres, cuyos pasajes en latín citaría y probaría todo esto con razones sólidas, que pueden verse extensamente expuestas por el reverendo padre Poire de la Compañía de Jesús, en su triple corona de la bienaventurada Madre de Dios. Pero como me dirijo particularmente a los humildes y sencillos, que por ser gente de buena voluntad y de más robusta fe que la gentilidad de los sabios, creen con más sencillez y más mérito, me contento con exponerles llanamente la verdad, sin detenerme en citarles las autoridades latinas, que no entenderían, aunque no por eso renuncio a citar algunas sin hacer grandes esfuerzos para buscarlas. Prosigamos. Como la gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria perfecciona a la gracia, es cierto que nuestro Señor aún ahora en el cielo es tan hijo de María como lo fue en la tierra y por consiguiente le guarda la sumisión y la obediencia del más perfecto de todos los hijos para con la mejor de todas las madres, pero guardándonos de ver en esta dependencia ningún desdoro o imperfección de Jesucristo, porque siendo María infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, no le manda como una madre de la tierra mandaría a su Hijo, que es inferior a ella, sino que la Virgen, como está toda transformada en Dios por la gracia y por la gloria que transforma en él a todos los santos, no pide, no quiere ni hace cosa alguna que sea contraria a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Cuando leemos pues en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino, etc., que en el cielo y en la tierra todo hasta el mismo Dios está sometido a la Santísima Virgen, quiere decir que es tan grande la autoridad que Dios ha querido conceder a María que parece como si tuviera el mismo poder de Dios y que sus ruegos y peticiones son tan poderosas que valen como mandatos ante su majestad, que nunca desoye las súplicas de su querida madre, porque ella siempre es humilde y se conforma con la divina voluntad. Si Moisés con la fuerza de sus oraciones contuvo la ira de Dios contra los israelitas de un modo tan poderoso que no pudiendo el Altísimo y Omnipotente Señor resistirse, le dijo que le dejase encolerizarse y castigar a aquel pueblo rebelde, ¿qué debemos pensar con más razón de los ruegos de María, la humilde y digna Madre de Dios, ruegos más poderosos ante su majestad que las oraciones e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María manda en el cielo a los ángeles y a los bienaventurados como recompensa de su profunda humildad. Dios le ha dado el poder y el encargo de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. La voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes, es que el cielo, la tierra y el infierno se sujeten, de grado o por fuerza, a los mandatos de la humilde María, a quien él ha constituido soberana del cielo y de la tierra, generala de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, obradora de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, medianera de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera suya en sus grandezas y en sus triunfos.
Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación de los siglos, y por eso le dice estas palabras: habita en Jacob. Esto es, fija tu domicilio y residencia en mis hijos, los predestinados, figurados por Jacob, y de ningún modo en los hijos del diablo, los réprobos, figurados en Esaú. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, así en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tiene a María por Madre no tiene a Dios por Padre. Por eso, los réprobos como los herejes, cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, por más que de tenerlo se jacten, porque no tienen a María por Madre, pues si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como un buen hijo ama naturalmente y honra a su madre que le dio la vida. La señal más infalible e indudable para distinguir a un hereje o a un hombre de perseverar en la doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que tanto el hereje como el réprobo no tienen sino desprecio e indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, unas veces oculta, otras abiertamente y hasta otros con pretextos aparentes. Pero Dios Padre no ha dicho a María que ponga en ellos su morada, porque ellos son Esaú. Dios Hijo quiere por medio de su amada Madre formarse y, por decirlo así, encarnarse todos los días en todos los miembros de su cuerpo místico, y por eso les dice: recibe a Israel en herencia, que es como si dijera: Dios mi Padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, donde los hombres buenos y malos, predestinados y réprobos, a los unos regiré con cetro de oro, a los otros con cetro de hierro. De los unos seré padre y defensor, de los otros justo, vengador, y de todos juez. Pero vos, mi querida madre, no tendréis en herencia y posesión vuestra sino a los predestinados, figurados por Israel, y como buena madre de ellos los engendraréis, los criaréis y los educaréis, y como su soberana los regiréis, los gobernaréis y los defenderéis. Un hombre y un hombre ha nacido de ella, dice el Espíritu Santo. Según la explicación de algunos padres, el primer hombre nació de María, es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo, cualquier puro hombre, hijo adoptivo de Dios y de María. Si Jesucristo, cabeza de los hombres, nació de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, por consecuencia necesaria, deben también nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De otra suerte, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de una misma madre, y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de otra madre que no fuese María, que dio a luz la cabeza, no sería ya un predestinado ni un miembro de Jesucristo, sino un monstruo en orden de la gracia. Además, siendo Jesucristo ahora como siempre fruto de María, según el cielo y la tierra, lo repiten cada día millares de veces, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable que para cada hombre en particular que lo posee, es tan verdaderamente fruto de la obra de María como lo es para todo el mundo en general.
de modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede osadamente decir: gracias mil a María, obra y fruto suyo es lo que yo poseo, y sin ella no lo tendría. Y ella puede decir con más razones que San Pablo lo decía de sí mismo: todos los días doy a luz a los hijos de Dios, hasta que se forme en ellos mi Hijo Jesucristo en la plenitud de su edad. San Agustín, excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para asemejarse a la imagen del Hijo de Dios mientras viven en este mundo, están ocultos en el seno de la Santísima Virgen, donde esta buena Madre los guarda, alimenta, mantiene y desarrolla, hasta que los da a luz para la gloria después de la muerte, que es propiamente el día de su nacimiento, como la Iglesia llama a la muerte de los justos. Misterio de gracia, desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados. Dios Espíritu Santo quiere formarse en ella y por ella sus elegidos, y así le dice: echa raíces en mis elegidos. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas las virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud, de gracia en gracia. Fue tanta la complacencia que tuvo en ti mientras vivías en la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aun ahora deseo hallarte en la tierra, sin que dejes de estar en el cielo. Para esto, reprodúcete en mis elegidos, tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe, invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas las virtudes. Tú serás en todo momento mi esposa, tan fiel, tan pura, tan fecunda como siempre. Tu fe me dé fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad me dé elegidos y templos. Cuando María ha echado sus raíces en un alma, produce allí maravillas de la gracia que sólo ella puede producir, porque sólo ella es la Virgen fecunda, que jamás tuvo ni tendrá semejante en pureza y en fecundidad. María produjo con el Espíritu Santo la obra más grande que ha habido ni habrá jamás, el hombre Dios. Consiguientemente, ella producirá las mayores obras que han de verse en los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos, que aparecerán hacia el fin del mundo. A ella está reservada, porque sólo esta excelente y milagrosa Virgen puede producir el único del Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, allá vuela, entra ella en el seno de lleno y se comunica tan abundantemente a aquel alma cuanto ella se entrega a su esposo. Y una de las principales razones por que el Espíritu Santo no hace ahora maravillas asombrosas en las almas es porque no encuentra en ellas una unión bastante grande con su fiel e indisoluble esposa. Digo indisoluble esposa porque después que el amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y en los elegidos a Jesucristo, jamás la ha repudiado, porque ella siempre ha sido fiel y fecunda. Artículo 2. Consecuencias. Primera consecuencia: María es la reina de los corazones. De todo lo dicho se colige evidentemente que, en primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos, porque no puede, según Dios Padre se lo ha ordenado, fijar en ellos su morada, formándolos, alimentándolos y, como madre de ellos, darlos a luz
para la vida eterna, poseerlos como porción de su herencia, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera inseparable del Espíritu Santo para todas sus obras de la gracia. No puede, digo, hacer todo esto si no tiene derecho y dominio de las almas, por gracia singular del Altísimo, que habiendo dado poder sobre su Hijo y único y natural, se lo ha dado también sobre sus hijos adoptivos, no sólo cuanto al cuerpo, que sería poca cosa, sino también cuanto al alma. María es reina del cielo y de la tierra por gracia, como Jesús es rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón y en el interior del hombre, según aquellas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros, así también el reino de la Santísima Virgen está principalmente en el interior de los hombres, es decir, en las almas y en ellas principalmente, en donde junto con su Hijo recibe ella más gloria que en todas las criaturas visibles, y con los santos podemos llamarla Reina de los corazones. Segunda consecuencia. María es necesaria a los hombres para obtener el último fin. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es consecuencia de la voluntad divina, debemos inferir que es aún más necesaria a los hombres para llegar a su último fin. La devoción a María no debe confundirse con la devoción de los demás santos, como si aquella nos fuese más necesaria, y si sólo de supererogación. Primero, la devoción a María es necesaria a todos los hombres para salvarse. El doctor y piadoso Suárez de la Compañía de Jesús, el sabio y devoto Justo Blipsio, doctor de Lovaina, y otros varios, fundándose en el sentir de los padres, entre otros de San Agustín, de San Efrén, diácono de Edesa, de San Cirilo de Alejandría, de San Germán de Constantinopla, de San Juan Damasceno, de San Bernardo, de San Bernardino, de Santo Tomás y de San Buenaventura, han probado irrefutablemente que la devoción a Nuestra Señora es necesaria para la salvación y que es señal infalible de reprobación, como lo han reconocido Ecolampadio y algunos otros herejes. El no tener estima y amor a la Santísima Virgen, como por el contrario, el entregarse a ella y serle entera y verdaderamente devoto, es señal infalible de predestinación. Las figuras y las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento lo prueban. El sentir de los santos y sus ejemplos lo confirman. La razón y la experiencia lo enseñan y demuestran. Los mismos demonios y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto obligados a confesarlo a pesar suyo. De todos los pasajes de los santos padres y doctores, de que tengo hecha una extensa colección para probar esta verdad, sólo alegaré uno para no ser prolijo. Dijo San Juan Damasceno: seros devoto, oh María, es una prenda de salvación que Dios concede a los que quiere salvar. Podría yo referir aquí varias historias que confirman lo mismo, entre otras la que se menciona en las crónicas de San Francisco, de cuando vio en éxtasis una larga escalera que llegaba hasta el cielo, sobre la cual estaba la Santísima Virgen, y por la cual le fue mostrado que era preciso subir para llegar al cielo. La que refiere en las crónicas de Santo Domingo, de cuando 15.000 demonios, apoderados del alma de un desgraciado hereje cerca de Carcasona,
donde el santo predicaba el rosario, se vieron forzados a confesar con gran confusión suya, por mandato que les impuso la Santísima Virgen, muchas y grandes y consoladoras verdades referentes a su devoción, con tanta fuerza y claridad que por poco devoto que uno sea de Nuestra Señora, no puede leerse esta historia auténtica y el panegírico que el demonio, a pesar suyo, hizo de esta devoción, sin derramar lágrimas de alegría. Segundo, la devoción a María es aún más necesaria para los que son llamados a una perfección particular. Si la devoción a María Santísima es necesaria a todos los hombres, simplemente para alcanzar la salvación, lo es todavía más a los que son llamados a una perfección particular, y no creo que nadie pueda adquirir una unión íntima con nuestro Señor y una fidelidad perfecta al Espíritu Santo, sin una unión grandísima con María y una gran dependencia de su socorro. Sólo María halló gracia ante Dios, sin auxilio de ninguna otra pura criatura. Sólo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado, y sólo por ella la hallarán cuantos en adelante la hallen. Llena de gracia estaba cuando la saludó el arcángel Gabriel. Sobreabundantemente llena de gracia quedó cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable, y de tal manera acrecentó ella de día en día y de momento en momento esta doble plenitud, que llegó a un grado de gracia inmensa e inconcebible, de manera que el Altísimo la ha hecho tesorera única de sus riquezas y única dispensadora de sus gracias, para ennoblecer, levantar y enriquecer a quien ella quiera, para hacer andar por el trecho camino del cielo a quien ella quiera, para franquear la entrada a pesar de todos los obstáculos por la angosta puerta de la vida a quien ella quiera, y para dar el trono, el cetro y la corona de rey a quien ella quiera. Jesús es en todas partes y siempre el fruto y el hijo de María, y María es en todas partes el árbol verdadero que lleva el fruto de la vida y verdadera madre que lo produce. Sólo a María ha entregado Dios las llaves de las bodegas del divino amor y el poder de entrar y de hacer entrar a los otros en los caminos más sublimes y más secretos de la perfección. Sólo María permite a los desgraciados hijos de la infiel Eva la entrada en el paraíso terrenal, para pasearse en él agradablemente con Dios, para esconderse seguramente en él contra sus enemigos, para alimentarse deliciosamente sin temer ya a la muerte, del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y para beber a boca llena las aguas celestiales que brotan copiosas de la hermosa fuente que allí mana con abundancia, o por mejor decir, ella misma es ese paraíso terrenal, esa tierra virgen y bendita de la cual fueron arrojados Adán y Eva pecadores. Ella no da entrada sino a aquellos y a aquellas a quienes le place para que lleguen a ser santos. Todos los ricos del pueblo, para servirme de las palabras del Espíritu Santo, según lo explica San Bernardo, solicitarán vuestra mirada de siglos en siglos, y particularmente al fin del mundo, es decir, que los más grandes santos, las almas más ricas en gracias y virtudes, serán los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen y en tenerla siempre presente como su perfecto modelo para imitarla y como poderosa ayuda que puede socorrerles. He dicho que esto sucederá particularmente a fin del mundo, y bien pronto, porque según ha sido revelado a un alma santa cuya vida escribió Rentí,
el Altísimo con su Santísima Madre han de suscitar grandes santos que excederán en santidad a la mayoría de los otros santos, cuando los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Estas grandes almas llenas de gracia y de celo serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios, que bramarán por todas partes, serán singularmente devotas de María, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, guiadas por su espíritu, sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección, de tal modo que lucharán con una mano y edificarán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades, y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada por los santos padres el templo de Salomón y la ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos conducirán a todos al mundo, a todo el mundo a la verdadera devoción de María. Estos le granjearán muchos enemigos, pero también muchas victorias y muchas glorias para solo Dios. Así lo reveló Dios a San Vicente Ferrer, el gran apóstol de su siglo, como él mismo lo consignó claramente en una de sus obras. Esto mismo parece haber predicho el Espíritu Santo en el Salmo 58 por estas palabras: para que sepan que Dios reina en Jacob y hasta los confines de la tierra vuelven a la tarde, ladran como perros y recorren las ciudades buscando de comer. Esta ciudad que al fin del mundo encontrarán los hombres para convertirse y saciar el hambre de justicia. Es la Santísima Virgen llamada por el Espíritu Santo, pueblo y ciudad de Dios. Tercero, la devoción a María será más especialmente necesaria en los últimos tiempos. Primero, oficio especial de María en los últimos tiempos. Por María comenzó la salvación del mundo y por María debe consumarse. María apenas se dio a conocer a la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres todavía poco instruidos y amaestrados acerca de la persona de su Hijo no se apartasen de la verdad y se aficionasen demasiado e imperfectamente a ella, lo que probablemente hubiera sucedido si María hubiese sido conocida a causa de los admirables atractivos que Dios había puesto incluso en su exterior, lo cual es tan cierto que San Dionisio Areopagita nos dejó escrito que cuando él la vio, la hubiera tomado por una divinidad, por sus misteriosos atractivos y su incomparable belleza, si la fe en que estaba bien confirmado no le enseñara lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo María habrá de ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, a fin de lograr que por ella los hombres conozcan, amen y sirvan a Jesucristo, pues entonces las razones que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y a no manifestarla sino escasamente después que se predicó el Evangelio no subsistieran ya. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María, la obra más perfecta de sus manos en estos últimos tiempos. Primero, porque ella se ocultó en el mundo y se colocó debajo del polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de sus apóstoles y de sus evangelistas, que no la diesen a conocer. Segundo, porque siendo ella la obra más perfecta de Dios, tanto acá abajo por la gracia como en el cielo por la gloria, quiere Dios ser en ella glorificado y ensalzado en la tierra por los hombres. Tercero, como es la aurora que precede y descubre al sol de justicia Jesucristo, ha de ser conocida y vista
a fin de que lo sea su Hijo. Cuarto, como fue el camino por donde Jesucristo vino la primera vez a nosotros, también lo será cuando venga la segunda, aunque no del mismo modo. Quinto, siendo María el medio seguro y el camino recto e inmaculado para ir a Jesucristo, y hallando perfectamente por ella, le deben encontrar también las almas que han de resplandecer en santidad. El que hallare a María hallará la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Mas no es posible hallar a María si no se la busca. No se le puede buscar si no se le conoce, pues no se busca ni se desea un objeto desconocido. Es pues necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Sexto, en estos últimos tiempos María ha de resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia, en misericordia para atraer y acoger a los pobres pecadores y a extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia católica, en poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e incrédulos obstinados, los cuales se revolverán terriblemente para seducir y derribar con promesas y amenazas a todos los que les sean contrarios. Finalmente ha de resplandecer en gracia para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que luchan por sus intereses. Séptimo, últimamente María, principalmente en estos últimos tiempos, ha de ser terrible al demonio y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, porque sabiendo Satanás que le queda poco tiempo y menos que nunca para perder las armas, redoblará cada día sus esfuerzos y sus acometidas, suscitará en breve nuevas persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los siervos fieles y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los otros. De estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que irán en aumento de día en día hasta que llegue el reinado del Anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios lanzada contra la serpiente en el paraíso terrenal, que juzgamos oportuno explicar aquí, para gloria de María, salvación de sus hijos y confusión del demonio. Pongo enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, y tú le morderás a ella el carcañaz. Dios no ha fraguado ni maquinado nunca más que una enemistad, pero esta irreconciliable, que durante y aún crecerá hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el demonio, entre los hijos y los siervos de la Virgen, y los hijos y secuaces de Lucifer, de modo que el más terrible de los enemigos que Dios ha suscitado como Satán es María, su santísima madre, a la cual desde el paraíso terrenal, aunque todavía sólo estaba en la mente divina, le infundió tal aborrecimiento contra aquel maldito enemigo de Dios, tanto sagacidad para descubrir la malicia de aquella antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a aquel orgulloso impío, que él la teme no sólo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más aún que al mismo Dios. Y no es que la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino primero porque siendo Satanás tan orgulloso, siente infinitamente más el ser vencido y castigado por una pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla más que el poder divino. Segundo,
porque Dios ha concedido a María tan gran poder contra los demonios que, como ellos mismos a pesar suyo han declarado muchas veces por la boca de los posesos, más miedo tienen a un solo suspiro de María en favor de cualquier alma que a las oraciones de todos los santos, y más temen una sola amenaza suya contra ellos que sus otros tormentos. Lo que Lucifer perdió por el orgullo, María lo ganó por la humildad. Lo que Eva pecó y perdió por desobediencia, María lo salvó por la obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió consigo a todos sus hijos y los entregó a Satanás. María, manteniéndose perfectamente fiel a Dios, salvó juntamente consigo a todos sus hijos y siervos y los consagró a la majestad divina. Dios puso no sólo una enemistad, sino enemistades, y no sólo entre María y Lucifer, sino entre su descendencia, la descendencia de la Virgen y la de Lucifer, es decir, que Dios puso enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de María y los hijos y esclavos del demonio. No se aman entre sí, ni se entienden interiormente unos con otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, que todo es una misma cosa. Han perseguido siempre hasta ahora y perseguirán más que nunca en adelante a aquellos y aquellas que pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín persiguió a su hermano Abel y Esaú a sus hermanos, a su hermano Jacob, que son figura de los réprobos y de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre del orgullo de Satanás y será tan completa la victoria que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia, su pestina, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus consejos diabólicos y librará de sus crueles garras a sus fieles siervos hasta el fin de los tiempos. Pero el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá más particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá asechanzas a su carcañaz, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos, que ella suscita para hacerle la guerra. Pequeños y pobres serán según el mundo, abatidos, rebajados y oprimidos, como lo está el carcañaz respecto de los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y ensalzados en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo adorado y tan firmemente confirmados en el divino favor, que con la humildad de su carcañaz y en unión de María aplastarán la cabeza del demonio y harán que triunfe Jesucristo. Segundo, los apóstoles de los últimos tiempos. En fin, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, más amada, más honrada que lo ha sido jamás. Y esto se logrará sin duda si los predestinados entran con la gracia y la luz del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que voy a manifestar después. Entonces verán con la claridad que permite la fe a esta hermosa estrella del mar y orientados por ella arribarán a puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán completamente al servicio como súbditos suyos y sus esclavos de amor. Probarán sus dulzuras y sus bondades maternales y la amarán con ternura de hijos predilectos. Experimentarán las misericordias de que está llena y las necesidades en que han menester su socorro y recurrirán a ella en todo como a su querida abogada y medianera para con Jesucristo.
Sabrán que ella es el medio más seguro, el más fácil, el más corto y el más perfecto para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva, para ser a la vez de Jesucristo. Pero, ¿qué serán estos siervos, esclavos e hijos de María? Serán brasas encendidas, ministros del Señor, que prenderán el fuego del amor divino en todas partes. Serán como saetas agudas en manos de la Virgen poderosa para flechas a los enemigos. Serán los hijos de Leví bien purificados por el fuego, de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo, y por todas partes serán buen olor de Cristo, para los pobres y los pequeños, mientras serán olor de muerte para los grandes, los ricos y los orgullosos del mundo. Serán nubes tronantes que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo y sin aficionarse a nada, ni asustarse de nada, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado, echarán rayos contra el mundo, descargarán golpes contra los demonios y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios pasarán de parte a parte a todos aquellos a quienes sean enviados en nombre del Altísimo. A los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos dará el Señor de las virtudes la palabra y la fuerza para obrar maravillas y ganar gloriosos despojos de sus enemigos. Dominarán sin oro ni plata a lo que es más, sin cuidado alguno, en medio de los demás sacerdotes y clérigos, y, sin embargo, tendrán las alas plateadas de la paloma, para ir con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, a donde los llame el Espíritu Santo. Y no dejarán tras de sí en los lugares donde predicaren más que el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio del mundo y caridad, enseñarán el camino estrecho de Dios en pura verdad, según el santo Evangelio y no según las máximas del mundo, sin inquietarse por nada, sin acepción de personas, sin dar oídos ni escuchas, ni temer a ningún mortal. Por poderoso que sea, tendrán en su boca la espada de dos filos de las palabras de Dios, llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la izquierda, los nombres sagrados de Jesús y María en el corazón y en toda su conducta de modestia y la mortificación de Jesucristo. He aquí los grandes hombres que han de venir. María los formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los imperios, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuándo y cómo será esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo nos toca callar, orar, suspirar y esperar confiadamente. Espere en el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.